Sean bienvenidos a una nueva sesión con el simulador de torno CNC. Vamos a pasar directamente al simulador. Bien, el día de hoy vamos a ver algunos ciclos. Entonces vamos a utilizar algunas herramientas. Vamos a utilizar esta herramienta para refrentado. Vamos a continuar buscando. Vamos a utilizar la herramienta de ranurado. También vamos a utilizar esta. Vamos a colocar una broca. Me falta una herramienta que sería la herramienta para cilindrado. Listo, entonces vamos a ver la posición número 1. Tenemos una herramienta para refrentado. Vamos a tomar un diámetro inicial de 70. Vamos a iniciar a escribir nuestro código. Recuerden primero que 54 para decirle que vamos a trabajar con el 0 de la pieza. G21 para decirle que vamos a trabajar en milímetros. Lo siguiente que requiere es arrancar el torno, entonces solo le voy a dar una velocidad cualquiera. Vamos a decir 400 RPM y vamos a decirle que inicie el giro. Permítanme, olvidaba una que sería la función para cerrar la puerta, M39. Por último requiero apagar el torno, M05. Podemos abrir la puerta, entonces M38 y M30 para terminar el código. Podemos probarlo solo para comprobar que el código está funcionando. Bien, entonces aquí sería donde yo escribiría las líneas de mi código. Entonces dijimos primero el refrentado. Vamos a mover nuestra pieza, vamos a utilizar movimiento rápido hasta el punto X por fuera de mi pieza. Tiene 70, entonces démosle 75. Z por fuera también, entonces démosle 2. Esto me ubicaría mi herramienta de corte a un punto cercano de la ubicación de mi material. Ahora, para realizar el corte de refrentado, yo tendría que colocar G01, luego decirle entre por acá, luego realice el corte. Pero en esta ocasión vamos a utilizar para refrentado el código G94. Vamos a darle una posición en X
La posición en X debe ser negativa. Recuerden que en un refrentado esta debe de entrar por dentro, de pasar del centro de la pieza. Entonces vamos a darle -1. Y vamos a darle la profundidad que nosotros queremos refrentar. Entonces vamos a darle Z menos y le damos cualquier distancia, digamos -2. Es un código de corte, entonces vamos a tener que indicarle el avance del corte. Entonces vamos a colocarle algo, digamos 1.2. Y después vamos a decirle que se mueva hasta un punto por fuera. Volvamos a ese punto inicial que teníamos, 75, Z2, y podemos probar el código. Parece que tenemos un error. No sé por qué me está indicando error. Bien, parece que los ciclos entonces debemos utilizarlos en al menos 2 cortes para que el ciclo funcione. Entonces, tenemos el primer corte en Z-2. La siguiente línea sería Z-4, sería el segundo corte, entonces 2 milímetros por dentro. Y así yo puedo escribir varios cortes. Z-6. Luego puedo realizar otro corte en Z-8 y Z-10. Y así me realizaría todos estos cortes solo realizando esta pequeña línea de código.
sé por qué cuando tengo el movimiento animación de espacio me lo tira como error. Bien, no sé por qué cuando tengo el movimiento lento de la animación me lo tira como error, pero esta sería la estructura para realizar el ciclo de refrentado. Primero ubicamos la pieza en una posición por fuera, ubicamos la herramienta de corte, llamamos al ciclo, le damos los parámetros y luego solo cambiamos ese parámetro en Z, que sería la profundidad del refrentado. Bien, aquí mismo vamos a realizar un cambio. Estamos en G75 Z2, ya realizamos un refrentado de 10 milímetros, entonces podemos introducirlo a Z menos 8. El diámetro era de 75, perdón, de 70, entonces estamos por fuera de la pieza. Vamos a llamar a otro ciclo que sería el ciclo de cilindrado, entonces G90, vamos a darle nuevamente los parámetros. Ahora la profundidad que yo quiero realizar el cilindrado, recuerden el diámetro es 70, entonces vamos a hacer uno de 65. Vamos a darle el parámetro Z, que sería la profundidad del cilindrado. Vamos a decirle menos 60. Y el paso puedo cambiarlo en este punto. Vamos a decirle 1.5. Podemos realizar un segundo corte de cilindrado en X, ahora 60. El primer corte fue de 70 a 65, luego de 65 a 60. Olvidé una parte importante, que es el cambio de herramientas. La herramienta de cilindrado la tenemos en la posición 2, entonces solo llamamos a la herramienta 2, T02, realiza el cambio y realiza los cortes de cilindrado. Podemos realizar también cambios en el parámetro Z de este ciclo. Entonces ya no quiero un cilindrado hasta 60, sino que digo, sí, hasta 60. Vamos a realizar el siguiente corte, 55. La profundidad es la que voy a cambiar ahora. Entonces Z, ya no lo quiero hasta 60, vamos a dejarlo en 50. Menos 50, estamos por dentro de la pieza y vamos a realizar otro corte. X50, la profundidad sería de 50. Vamos a realizar más cortes. Entonces aquí reduciría el diámetro hasta 30 milímetros a una profundidad de 50, realizando un primer corte hasta 60 milímetros a una profundidad de 60, y el paso lo tenemos aquí especificado. Luego volvemos a mover nuestra herramienta.
Entonces ahora mi diámetro mide 30. Entonces en X32 estoy por fuera de mi pieza. Y Z ya le referentamos 10 milímetros. Entonces Z-8 también estoy por fuera de mi pieza. Entonces observemos el proceso. Aquí tengo un problema con la posición. El ciclo me funciona con la última posición de la herramienta, entonces vamos a ubicar la herramienta un poco más cerca antes de iniciar el ciclo. Entonces diámetro inicial 72, longitud en Z-8. Ahí estamos por fuera de nuestra pieza y estamos cerca. Voy a reducir un poco el tiempo, acortando el número de cortes. Bien, entonces observen con un mismo ciclo, un mismo llamado al ciclo de cilindrado, yo produje estas dos diferencias de diámetros. Produje este hombro y este otro, con un solo llamado al ciclo de cilindrado. Pasamos al siguiente ciclo. Ahora vamos a cambiar a nuestra herramienta. Vamos a cambiar a la herramienta para roscas. La posición sería la herramienta 4. Entonces escribimos aquí, vamos a llamar la herramienta 4. Cuando realice el cambio de la herramienta, la máquina ya lleva a un punto alejado para realizar ese cambio. Entonces debemos regresarlo a un punto cercano. Entonces movimiento rápido, posición en X. Nuestro último diámetro fue de 30, entonces con 32 estamos por fuera. La posición en Z le habíamos referentado 10, entonces -8, estamos cerca. Vamos a llamar al ciclo de roscado. El ciclo de roscado es G92. Entonces con el ciclo de roscado le voy a especificar una profundidad de corte. Entonces el diámetro es de 30, algo por dentro, vamos a darle 29. Z sería la distancia que yo voy a roscar. Entonces yo cilindré 30 milímetros hasta una longitud de 50. Entonces vamos a darle una longitud de, digamos, 40, negativo por dentro. Y luego especifico la profundidad, perdón, el paso. Entonces el paso, bueno, ya está definido por la nomenclatura de su rosca. Entonces ustedes colocan el paso en función de las revoluciones, 2 hilos por revolución, y así. Entonces podemos iniciar solo para ver el proceso si el código va bien hasta este punto.
está realizando un movimiento, pero es por falta de código. Ya realizó un primer corte. Entonces ahora vamos a cambiar, vamos a utilizar el mismo código, cambiando solo el parámetro de X. Entonces 28, 27, o X26, así hasta obtener el diámetro resultante con la profundidad de la rosca. Entonces aquí colocarían la profundidad de esa rosca y así podrían obtener la rosca a partir de este ciclo. Luego solo le decimos que pase a un punto por fuera, el último punto por fuera, G32, Z-8, perdón, X32, Z-8. Vamos a reiniciar el material. Y vamos a ver la simulación del código hasta ese punto. Bien, entonces ya vamos dándole forma a nuestra pieza con todas estas líneas de código. Creo que teníamos preparada una herramienta más, que sería la de ranurado. Permítanme, tenemos esa broca. Y la broca tiene un diámetro de 30. Aquí tenemos una broca de 22. Vamos a utilizar esa broca de 22 en el espacio 5. Entonces vamos a continuar ahora con el taladrado. Vamos a cambiar a la herramienta 5. Ahora vamos a moverlo G00, movimiento rápido, hasta el punto X0, que sería el centro de mi pieza. Z lo quiero por fuera, entonces recuerden, ya referentamos 10 milímetros, entonces con -8 ya estoy por fuera de mi pieza. Luego recuerden, para realizar un taladrado yo requiero introducir y levantar un poco para realizar ese corte con una broca. Entonces yo podría irme con G01, decirle la posición en X se mantiene en 0, luego decirle que en Z entre hasta -12 y puedo especificarle aquí la velocidad de avance para ese material. Luego tendría que decirle siempre con G01, entonces no requiero cambiar, decirle que lo levante, entonces G vamos a moverlo a Z, ahora -10, ya levantó, entonces con el mismo Z, ahora vamos a volver a introducir, vamos a darle 24, -24, cuando me produzca ese 24 yo tendría que volver a levantar, entonces Z -22, y así hasta obtener la profundidad. Entonces vamos a utilizar el ciclo de cilindrado, perdón, el ciclo de taladrado. El ciclo de taladrado es con G74. Vamos a especificarle primero el retroceso que va a tener la broca. Entonces vamos a trabajar un retroceso, vamos a darle un poco menos, no, sí, 2 para que observe bien el retroceso.
Vamos a volver a escribir la línea, ese mismo código G74, y ahora le vamos a dar algunas especificaciones. G74, la posición ya está en X igual 0. Vamos a darle la especificación en Z. ¿Qué profundidad quiero yo esa perforación? Podemos darle aquí, no, por dentro vamos a darles 55. Ahora vamos a especificarle con el comando Q, que sería la profundidad de cada corte, pero esto iría en micras. Entonces yo quiero una profundidad de un corte individual de 10 milímetros, entonces yo tengo que ponerle 10.000 milímetros. Luego puedo especificarle el avance para el perforado. El avance pues ustedes lo colocarían dependiendo del material siempre. Entonces con esto me realizaría ese perforado. Vamos a ver la simulación. Observe cómo entra y sale la broca. En el perforado consideren que la profundidad la va a medir hasta esta punta. Entonces la profundidad que ustedes coloquen va a incluir este cono. Ahora vamos a hacer un último cambio de herramientas a la herramienta de ranurado. Sería la herramienta 3, T03. La vamos a mover a donde nosotros vamos a realizar la ranura. Bien, el diámetro era 30, entonces vámonos por fuera, 32. Z, vamos a verificar, cilindramos 50 milímetros, y roscamos 40. Entonces vamos a ponerlo en 43 para realizar una pequeña ranura. Vamos a mover, a aproximarlo con G01. Entonces el diámetro es 30. Con esto estoy ubicado en el borde de mi material. Ahora vamos a ver otro parámetro. G01, pero la profundidad. Entonces vamos a utilizar una posición relativa. Las posiciones relativas se ingresan con la letra U para una posición en X y con la letra Z para con la letra W para una posición relativa en Z. La posición relativa sería ese cambio a partir de ese punto en donde yo tengo ubicado mi herramienta. Entonces vamos a utilizar la posición relativa en U, entonces en el eje X.
y vamos a darle una profundidad. Entonces yo quiero una ranura de 2 milímetros. Recuerden, trabaja con diámetros, entonces yo le voy a dar una ranura de 4 milímetros. Entonces con esto ya me realizaría una pequeña ranura en este punto. Recuerden, también debemos considerar el espesor de nuestra herramienta de corte. Vamos a reiniciar nuestro material y vamos a ver el proceso completo en la simulación. No sé por qué me hizo así la ranura. Bien, entonces este sería el código. Solo quiero repetir la parte del ranurado. Vamos a tratar con el parámetro X. Vamos a mover un poco la pieza. En X 32Z. Listo, ahora se me realizó la ranura. Entonces bien, el problema era que no había escrito la salida de la herramienta. Entonces con este código, con esta parte del código, ubico la herramienta. Con esto me aproxima a mi material. Con este código me introduce la herramienta de corte, me introduce mi buril de ranurado, y con este código, este parámetro, me levanta mi herramienta de corte. Recuerden, podemos utilizar posiciones absolutas, que serían con los parámetros X y Z, o posiciones relativas, que son con los parámetros U y W. U para X, W para Z. Bien, entonces vamos a utilizar este mismo código. Vamos a borrar esta parte.
Ya tenemos nuestra pieza hecha. Bueno, en teoría deberían dejar todo el código para poder realizar la animación completa, para realizar el proceso de maquinado completo. Pero yo, para ahorrar trabajo, entonces estoy borrando las líneas de código que ya utilicé. Vamos a utilizar unos códigos que pueden facilitar un poco el trabajo, que sería primero la velocidad de giro. Tenemos el código G96 y el código G97. El código G96 me sirve para configurar la máquina a una velocidad de corte constante. El código G97 me sirve para colocar la máquina a una velocidad de revolución constante. Entonces la máquina por defecto viene con esta configuración de velocidad de giro constante, que se la indico acá, 400 revoluciones por minuto. Entonces al principio de cada código yo tendría que utilizar esta línea con el código G96 para indicarle que va a ser una velocidad de corte constante. Vamos a indicarle la velocidad, pero ahora la velocidad de corte es en metros por minuto. Entonces esta S yo le voy a indicar la velocidad de corte según mi material. Vamos a pensar en algo, digamos 12. Entonces me va a trabajar con un giro a una velocidad constante de 12 metros por minuto. Entonces este código nos ayuda bastante, ya que nos va a variar la velocidad dependiendo de la posición de nuestro buril. Entonces vamos a configurar de nuevo nuestra herramienta. Tenemos la herramienta 3, vamos a llamarla T03. Nos ubica en una posición. Vamos a colocar un corte G01 que se va a mover desde, bueno, la posición actual en X por fuera hasta X, démosle un diámetro 5. Vamos a darle un paso, algo despacio, 0.5. Vamos a desactivar la animación rápida y observen los cambios de velocidad que va a realizar. Aquí activa el código y observen el giro en mi mandril. Permítanme, vamos a irnos un poco más arriba, X60, aquí. Observen a medida que se aproxima cómo va variando la velocidad de giro del lucillo. Entonces vamos a hacerlo de vuelta. Observen la velocidad del lucillo, la velocidad del plato de garras. Va variando según la ubicación de mi buril. Entonces con este código, el G96, ya no requiero realizar el cálculo en los casos de un referentado en el que tenía que calcular un diámetro equivalente, luego calcular la velocidad de giro, tampoco para un tronzado. Y de hecho ahora lo único que requiero es colocar la velocidad de corte del material. Entonces
Adicional a este código también podemos tener las velocidades de avance. Tenemos el G98 y el G99. Tenemos estos dos códigos. El G98 me sirve para configurar la velocidad de avance en milímetros por minuto. El G99 para una velocidad de avance en milímetros por revolución. Entonces pueden especificar aquí, según sea el parámetro de corte de su material, la velocidad del avance. Entonces G99 avanza en milímetros por revolución y configuro aquí el avance 0.5 y ya no requiero colocar el avance en mi código de corte. Permítanme. G99 Bien, entonces tendríamos esos dos códigos que nos permitirían configurar la velocidad de corte, la velocidad de giro variable del usillo, o también definir mejor el parámetro de avance. Entonces puedo tener ese avance en milímetros por minuto o milímetros por revolución, y yo puedo especificarle según sea el caso que yo voy a tener. Bien, entonces con esto habríamos terminado las sesiones con el torno CNC, y el trabajo asignado sería repetir alguna de las piezas asignadas. Teníamos 4 piezas. Deberán repetir una de las piezas a través de este simulador. Recuerden, en la animación se debe ver completa, entonces todo el código no deben borrarlo, como en el caso de este ejemplo. Debe pasar de la pieza en bruto a la pieza final. Todo el código déjenlo. Como ven, entonces con estos parámetros, con el código G96, ya no requiero realizar cálculos, entonces solo requieren ingresar a esa velocidad. Ya no hay cálculos para este trabajo, solo deberán explicar un poco el código, realizar una grabación, explicar un poco el código y correr esa grabación, correr la animación para que observemos el proceso. Adicional, deberán agregar siempre la captura de su pieza final. Esta captura deberán enviarla a mi correo junto con esa entrega. Recuerden, el trabajo es en grupos, entonces en este caso pueden trabajar esa pieza en grupo, y la entrega sería grabación. En la grabación deben explicar un poco el código y esta captura. Bien, eso sería todo, muchachos, y estén pendientes que tal vez nos da tiempo para hacer un trabajo más. Entonces el laboratorio aún no se termina, así que alégrense. Pasen buen día, muchachos.